Ya, ahora sí, querida familia, como siempre seguimos en nuestro proceso, en nuestra enseñanza. Por este día y por esta festividad, Senfol se viste de alegría, se viste de fiesta para celebrar el Día del Padre. Y el primer papá que tenemos es Dios, ¿cierto? El que no falla, el que nos cubre, el que llena nuestras expectativas. Ese papá poderoso. Entonces, hemos estado en una temática de aprendizaje sobre las 7 iglesias del mensaje que Dios nos ha dejado para los hijos de Él. Sin embargo, hacemos un alto en esta mañana y en este espacio para celebrar precisamente al Día del Padre. Y vamos a ver el concepto hombre de verdad. Esto de hombre de verdad, ¿cree que es solo para los hombres? ¿Para quién? Para la creación. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios se refiere hombre, se está refiriendo a la creación. Más sin embargo, los roles que Él nos ha dejado siempre tienen que ser cultivados. Sí, vamos a tratar de hacer una temática fresca y pronta para que podamos disfrutar de este día tan especial. Bendecimos la palabra de Dios y que llegue a su corazón. Muy bien. Ahí está la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Es la conciencia entre una afirmación y los hechos o la realidad a que dicha afirmación se refiere. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos como la filosofía, la lógica, las matemáticas y la ciencia. Es decir, todo lo que implica tecnología, ciencia debe tener una verdad, ¿sí o no? Las matemáticas tienen que ser una verdad exacta. Si no, no es exacto, no estaría funcionando, no podríamos desarrollar un programa, un proyecto o determinado objetivo en cuanto a las matemáticas como ciencia. De igual manera, nosotros los seres humanos tenemos que plasmar una verdad en nuestro corazón. ¿Y de dónde cree usted que viene esta verdad? De Dios, ¿cierto? Dice Juan 14 del 5 al 6, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Por todas las fuerzas que el humano tenga en su interior, si se esfuerce por llegar a un camino, a una verdad eterna, si no es con Dios, no va a poder o va a llegar cansado y agobiado. Se trata de que usted sea, haga y parezca. Ser, hacer y parecer. Porque no solo puedes parecer, también tienes que ser y hacer. ¿Sí? Y si yo le pregunto quién es, hablando en el campo espiritual, obviamente, ¿qué me diría? ¿Quién eres, Huguito? Un hijo de Dios, ¿cierto? Un hijo de Dios. Marlenita, dijiste una hija de Dios porque tienes identidad, ¿cierto? Entonces, eres una hija de Dios. ¿Y qué haces? Lo que le agrada al Padre dentro de nuestras limitaciones como humanos. Pero también parecemos, porque la gente cuando nos escucha hablar dice, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y qué es? Un seguidor de Cristo, del líder de líderes, el que hizo la verdad. Él es la esencia misma de la verdad. Vamos a basarnos en el Proverbios 20 del 6 al 8. Y dice así, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina a su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Vamos a desarrollar esta hermosísima palabra que nos regala el Señor en Proverbios, hablando de hombres, de personas, de creyentes de verdad. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, ¿cuántos de nosotros en determinados campos o ámbitos nos hemos captado o nos creemos superior o decimos, yo nací con esta cualidad y nadie se parece a mí y yo sé lo que quiero y a eso voy, porque yo soy así, porque yo determino ser lo que quiero? Claro que está bien. Pero cuando tú le sumas y le añades a tus proyectos de vida y a este tipo de elemento que todos nacemos con una autosuficiencia, porque es parte de la herencia caída, nacer con una autosuficiencia. Entonces, si le sumas el conocimiento de Dios, de su palabra,
vas a tener resultados óptimos frente a lo que determines. ¿Qué es la jactancia? Dice que es alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Nosotros somos jactanciosos por naturaleza adámica, por la herencia de Adán, ¿o no? Porque él en la caída hizo lo que quiso y determinó hacer lo que vino en su necesidad, en su deseo, en su parecer. A partir de eso, toda la humanidad fracasó y tenemos una herencia caída, una herencia adámica, quieras o no. Y es por eso que las herencias de maldición son muy aclaradas, ¿sí? O considera muchísimo la palabra de Dios las herencias de maldición en todo el ámbito de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos esta herencia caída. Sin embargo, nos da la oportunidad de asumir una nueva naturaleza en Cristo, ¿no es cierto? A Jesucristo dice la palabra de Dios que se le conoce como el segundo Adán, ¿no es cierto? Porque el primero obviamente tuvo su debilidad y tuvo su fracaso. Muy bien, también somos jactanciosos por orgullo, por soberbia, por sobrevalorarnos. ¿En qué ámbito tú te sobrevaloras? Y no desde hoy, ¿cierto? Desde la niñez, desde la adolescencia, nos creemos los superhéroes, los superdotados, muchas veces por moral, por dignidad, yo no bebo, yo no fumo, yo no tomo, no hablo malas palabras. Entonces, ese tipo de cosas pensamos que nace de nosotros mismos. O soy inteligente, llego a todas mis metas, tengo buenas notas, excelente nivel académico. Pero ¿y dónde está la humildad que viene de Dios? Analicemos ahí cuál es o cuál fue tu jactancia. Va a preguntarle a su vecino, ¿cuál es o cuál fue tu jactancia? Pregúntale, Silvita. Si ves cómo analizamos, ¿cierto? Analizamos porque de eso se trata. ¿Crees que Dios te vino a juzgar? ¿Crees que Dios te vino a juzgar? No, dice la palabra que Él no te vino a juzgar, que Él no te vino a condenar. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a darte amor. Él vino a decirte, y yo te entiendo, te comprendo, te amo, y empiezas un proceso de sanidad, de libertad, de aceptación a uno mismo. También actuamos por jactancia, por comparación, porque nos comparamos y pensamos que como el otro está tan mal, por lo menos yo no estoy tan mal. Entonces, eso también es jactancia, ¿no? Pues yo como oro y le sigo a Diosito, porque muchas veces lo determinamos al Padre, el creador del universo, al gran yo soy, le limitamos a un Diosito, pero Él no es, Él es nuestro Padre, el creador de todo, el que no juzga, el que ama, el que entiende. Y a ese Dios es que nosotros tenemos que buscar. También dice que tenemos jactancia por desenfoque de la visión. Recuerde que visión viene de ver mi Sión. Sí, ¿cuál es tu Sión? Tu tierra prometida, la promesa que Dios te dio. ¿Dónde está tu promesa? ¿Tienes promesa? Pues hoy el Señor te puede estar dando una promesa para que tú aclares tu vida, para que tú aclares tus metas. Entonces no podemos perder la visión de lo que somos o a dónde vamos. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué visión quieres tener? ¿Quieres tener salud, dinero y amor? A ver, sea sincero. Sí, yo también. Ahí está. Queremos salud, dinero y amor. Sí, queremos. Pero también queremos ser instrumentos en las manos de Dios. Y también queremos dejar un legado y marcar una herencia para los que amamos. En la condición en la que estés, en la condición en la que esté tu familia, como esté constituida, eso solo le compete a Dios. Lo que a ti te compete es marcar una herencia, una heredad, una luz, un testimonio de vida. Si aún no tienen hijos, ¿a quién van a dejar esa herencia, ese legado? ¿Puede dejar a alguien? Pregunto. Por supuesto que sí, porque usted tiene genética, usted tiene sangre o no. Entonces esa sangre marca una genética para que usted y yo salgamos de ciertos desenfoques que la sociedad nos ha obligado a vivir. El trabajo, la gente, los amigos, ¿no? Dice también muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Vamos a ver qué dice Jeremías en cuanto a esto. Jeremías 9:24 dice, ¿quién me da lectura, Marlenita, por favor? Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gracias, Marlenita. Entonces, ¿de qué deberíamos alabarnos? De conocerle a Él.
de entenderle a Él. Eso sí es como un acto un poco de gozo, de alegría, que digas, yo sí le conozco, yo sí le entiendo. Si alguien te pregunta, ¿le entiendes a Dios? Cuando más le pido, cuando más le oro, cuando más necesita, siento que está silencioso y no me dice nada. Y entonces yo digo, así actúa Él, así obra Él. Hay un silencio impresionante y en los silencios de Dios es que tu fe es probada. Sí, en los silencios de Dios es que tu fe está probada. Es por eso que debemos entender cómo Él se mueve, cómo Él actúa y cómo le conoces a Él por medio de su palabra. Porque Él habló y si Él dijo, eso es. Independientemente creas o no, ¿cierto? Creas o no, va a suceder. Creas o no, la palabra de Dios se va a cumplir porque está escrito, cielo y tierra pasará. Es decir, se cumple. Estése pendiente un líder, por favor, mis amores, de abrir la puertita. Saulito, si puedes estar pendiente, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es entender? Tener idea clara de las cosas y saber con perfección algo. La palabra, que es perfecta, es la que nos va moldeando y nos va a perfeccionar. ¿Alguno de ustedes ha salido de un proceso de dolor? ¿Cierto? Claro que sí. Y luego dices, ay, Señor, qué sabroso que me la pasé. Y uno dice, ¿qué será, sádico o masoquista? Porque nos gusta a la postre el resultado del dolor. Tú dices gracias, porque ves una herida que se cerró, porque ves una hermosa cicatriz que Él teje con un filo dorado, con el Espíritu de Dios, para que nosotros aprendamos a entender. Y conocer dice que es tener trato y comunicación con alguien. El conocer se basa en investigar para obtener información y conocimiento sobre un asunto, materia o ciencia. Es decir, usted le conoces a Dios. ¿Por qué podríamos decir que le conocemos? Sabemos de su palabra y tenemos una comunión con Él. Por la comunión, porque tú le conoces, es tener una relación. Asimismo es distinguir una cosa sobre otra, es decir, pones interés. Y si usted está aquí es porque le interesó. Y si alguien le invitó, usted dijo, listo, me interesa, vamos, no pongo objeción. Eso ya es meritorio. Usted dijo, bueno, vamos a ver qué onda, qué sucede. O este domingo tú dijiste, no, yo tengo que ir porque es mi casa, es mi remanente, y pues ahí entiendo. Y benditos sean ustedes, porque dice la palabra de Dios, bienaventurado el que sin verme creyó en mí, Jesucristo. Pero esa visión del mundo, que el mundo te dice, yo quiero ver para creer, pero nosotros creemos para ver. Creemos para ver, y es por eso que Él dice bienaventurados, porque nosotros físicamente no le vemos, pero no necesitamos, porque le conocemos a través de su palabra y de los hechos y de los sucesos y de las respuestas que Él ha puesto en tu vida. ¿Quién de ustedes ha tenido una respuesta clara y contundente este último trimestre? Clara y contundente, amén. Si ves y dices, wow, entonces, ¿qué sucede? Que le entiendes y le conoces. Y entonces ahí dice el Jeremías, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer. Porque si te alabas en los logros y éxitos que has tenido en este mundo, has fracasado. Deja que los demás te alaben, que los demás digan, qué chévere, ¿dónde has llegado? ¿Dónde has triunfado? Porque el Señor no le interesa, más sin embargo, se goza de que lleguemos a metas porque estamos haciéndole quedar bien a nuestro papá. ¿Sí? Es cuestión simplemente de fe, como dice, tenemos que tener fe. Dios quiere que conozcamos su misericordia, pero también su juicio y su justicia. ¿Será que Dios va a hacer juicio? Va a ser un juicio, pero Él no vino a juzgarnos ahora, Él vino a amarnos. Llegará una etapa y un tiempo final en que, claro, el incrédulo tendrá que ir al lugar del incrédulo y el crédulo irá al lugar del crédulo, del que creyó, del que se afianzó. ¿Que es fácil este camino? No. ¿Somos perfectos? No. ¿Nos equivocamos? Sí. Pero avanzamos y proseguimos a esta meta. Entonces dice que Dios empieza con el hombre. Por eso es que dice hombre, ¿cierto? Hombre de verdad. ¿Quién lo hallará?
Dios empieza por principio de autoridad, por creación, ¿cierto? ¿A quién creó el Señor primero? ¿Al varón? Entonces dirá el Señor, toma por varón, por creación. Toma, amado mío, entonces empieza un proceso y precisamente el Señor empieza con el hombre, indicando que este hombre, creación de Dios, necesita interesarse en la verdad. Y dice la palabra que cualquier tipo de verdad te hará libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hablando tanto de la palabra de Dios, conociéndola a Él como nuestro supremo creador, es importante conocer esa verdad que te ama, que te entiende, que te procesa, que te mima, que es su propia palabra. Pero así también cuando tú estás en un proceso, así también cuando estás en tu trabajo, cuando tiene que ser expuesta la verdad, cualquier tipo de verdad te va a hacer libre. Y no importa lo que estés callando, no importa lo que estés guardando, hay muchas veces que la gente nos manipula, porque supone que está guardando o está callando una verdad que es solo tuya, y eso está bien. No, entonces cualquier tipo de verdad es importante para Dios. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice la pregunta en el Proverbios del cual estamos tratando. Y en referencia a la mujer, la Biblia nos dice, mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? ¿Cierto? Usted ha escuchado esta pregunta en Proverbios 31, habla de la mujer virtuosa. Pero antes de hablar de una lista de situaciones que nos obliga, sí que nos levanta, que nos motiva a hacer como dice las Escrituras, también pregunta, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces la clave, la fórmula, la sumatoria para que tengamos éxito es que tú instes a tus hijos o en tu propia vida ¿a qué? A que busques un hombre de verdad más una mujer virtuosa, éxito total o no. Por supuesto. Y si no somos, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a desarrollar hombres de verdad y mujeres virtuosas. Por lo general, por herencia, por Eva, por herencia adámica, las mujeres tendemos al matriarcado. La mujer tiende a mandar, tiende a dominar. Y claro, hay una inteligencia espectacular y especial en la mujer por creación a sí mismo. Pero entonces el Señor nos manda sutilmente a ser virtuosa y a generar ese tipo de congruencia para que no se le vea dominante, altanera, sino atractiva delante de los ojos de Dios, permitiendo que se siga el curso de las cosas que Dios le habló a una mujer. ¿Por qué usted cree que Dios habla a las mujeres con facilidad? No digo que a los hombres no. ¿Por qué cree? A ver, ¿quién me dice? Porque las mujeres somos más sensibles a lo espiritual. Somos más sensibles, inclusive somos más emocionales, somos más lloronas, somos más conflictivas, somos más resentidas ¿o no? Claro que somos así. Entonces, en esta naturaleza, el Señor te moldea y te va dando tus pinceladas para que la esencia que tenemos se convierta en algo maravilloso. Y no es que anula nuestra personalidad, no, la va moldeando y va generando instancias espectaculares para que vivas tú esta suma, esta clave de un hombre de verdad más una mujer virtuosa excelente. Tú quieres para tus hijos hombres de verdad, para tus hijas mujeres. ¿Quieres un hombre de verdad? Las mujercitas y para los hombres quieren una mujer virtuosa. Sí. ¿Cierto? ¿Quieres para tu hijo hombre una mujer virtuosa? Exactamente, eso es lo que queremos, ¿no? Entonces Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es el único que puede hallar un hombre de verdad? ¿Quién crees? Dios, Él es el único que encuentra, Él busca y saca las fibras más delicadas de tu ser. Tú dices, no sabía que yo era así, porque están ocultas, están tapadas, producto del dolor, producto de la humillación, de la mentira, del maltrato. Es que nuestras fibras, como dice la palabra de Dios, las entrepieles del alma se tapan, pero Él encuentra esas fibras y quita el dolor, y quita la carga, y quita esa pesada convicción que tienes. A veces no sirvo para nada, porque así te dijo papá y mamá. Pero Él es el experto
en buscar hombres y mujeres de verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué cree usted que Dios está buscando esas fibras de su vida, de su alma? ¿Por qué? Nos ama. Porque nos ama. ¿Qué más? Por misericordia, porque somos sus hijos. ¿Tú quieres para tus hijos cosas buenas? ¿Cuánto más Él? Recuerda que dice la palabra de Dios, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más yo, que soy su padre, daré lo que me pides. Entonces, para el que cree, todo le es posible. Ahí está. La clave y las llaves tiene Él. Él encuentra dentro de ti esa persona de verdad. ¿Sí? Él necesita desarrollar para que seamos luz, porque Él se sirve de hombres y mujeres que compartan la salvación y que compartan el evangelio. También el Proverbios 20 del 6 al 8 nos dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué es integridad? Es la práctica de ser una persona honesta, mira, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie esté mirándote. Porque a veces tenemos esa característica. Si te ve el jefe, actúas bien. Si no te ve, bajas la guardia. ¿Sí o no? Y etcétera. Si está papá y mamá, actuamos bien. Pero si no están, un poquito nos exacerbamos. ¿Sí ves? Entonces, qué importante es ser íntegro para que podamos vivir lo que precisamente dice en la palabra de Dios. Incluso cuando nadie te esté mirando. Mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, es decir, con la verdad, la integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios. ¿Sí? Entonces, de todo esto se refiere. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de qué? Estamos hablando de entero, estamos hablando de completo. A mí me fascina muchísimo y siempre ustedes saben que traigo a colación el ejemplo de un huevo. Si un huevo está entero, sirve. Si no está entero, ¿te comerías un huevo abierto de un mes? No, porque no sirve. Pero cuando está completo, está entero, está íntegro, está hábil, está listo. Pero cuando no sirve, te lastima, te afecta, te enfermas. Entonces, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de entero, de completo. Y si hay etapas de nuestras vidas que no están, porque algunas etapas no van a estar, porque entramos en proceso, entonces qué bueno es que reconozcamos y le digamos a Él, esta partecita te voy a entregar. Porque somos número uno y por excelencia no queremos entregar las áreas que no nos gusta que nos maneje nadie y peor Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es esa área que tú has dicho, esta no me tocas, no quiero que me toques? Ahí piense usted, ¿sí? También dice, pregunta, ¿qué nos hace justos? Vamos a ver, ¿quién me da lectura, por favor, a Romanos 5, del 1 al 5? Catita, póngase de pies, mi amor, y deme lectura. Tome nota si usted trajo su cuadernito, quien trae su libretita, su esferito, ¿está anotando? ¡Qué bueno! A ver, mi Katy. Romanos 5 del 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Katy. Entonces, tremenda promesa, querida familia. ¿Qué nos hace justos? Es la pregunta. Y precisamente Él nos ha justificado, nos ha hecho justos por medio de tu fe. Cuando te presentaron a Jesucristo, alguien te dijo, tienes que hacer la oración de fe y te puso una pistola. No, fue libre y voluntariamente porque tuviste un atisbo de fe. Entonces, esa fe que dice Hebreos 11, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe, la que nosotros estamos siempre esperando, creemos sin ver, ¿cierto?
Esta es la fe. Entonces sí, somos justificados por Él. ¿Hiciste tú algo bueno para que el Señor te salve? No, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? El favor inmerecido que Dios ha dado a la humanidad cuando Cristo se subió a esa cruz, a derramar hasta la última gota de sangre. Y para quienes estuvieron en la temática de toda la sangre de Cristo, usted sabe lo que significa, lo que representa, lo que cada gota tiene para tu vida, un beneficio. Cada proceso de la sangre de Cristo nos dio esta salvación, porque no basta con decirte acepto, es necesario que tú te sirvas de todo lo que Él tiene para ti. Es necesario que conozcas las grandes bendiciones, 4,000 promesas en la palabra para que tú vivas cada una de ellas. Y esto se procesa por medio de la fe, querida familia. También dice que dice que es el estado de ánimo que se complace en el disfrute de algo bueno, felicidad, ventura, gozo, alegría, placer, gusto y fortuna, porque dice que sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué te viene a la mente? Sus hijos son dichosos después de él. ¿Será que somos merecedores de una herencia? Cuando dice después de él es que este papá ya se fue. Este hombre ya no está, sea porque viaja o sea porque fallece, pero dice sus hijos son dichosos después de él, o porque ya se retiró, porque ya se jubiló, porque ya está en su etapa de descansar. Sí, porque ya hizo sus procesos, ya estamos en la vida adulta. Y para estas personas, cuando reconocen a Dios y tienen este temor de un Dios poderoso y grande que le busca, le ora, le ama, le alaba, y para quienes llegan a la alabanza, tan hermoso estar en este tiempo de agradecimiento a Él, ¿no es cierto? Entonces, este sentido de dicha reciben los hijos de un hombre y una mujer que actúa de una manera oportuna y veraz, es decir, con verdad, porque es la pregunta, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Cumplimos todos los atributos del Proverbios 31 a las mujeres, estamos en proceso de aprendizaje, pero avanzamos, pero somos confrontadas en el amor de Cristo. Entonces, estos hijos tienen un estado de ánimo que se complace, que disfruta de algo bueno, que recuerde el consejo de su padre, el amor, el abrazo, porque no importa que te hayas equivocado toda tu vida como papá, lo que importa es que hoy tú estás recibiendo un mensaje de Dios y dice, puedes rectificar, puedes hablar, puedes restaurar, puedes decir, hijo, hija mía, sabes, me siento incómodo, te fallé, te grité, te dejé, me alejé, te abandoné, cual sea la situación, pero quiero que tengas paz, tengas gozo, voy a procurar tener una relación de amor contigo, de eso se trata, porque así tengamos hijos adultos. ¿Será que puede haber restauración o no con el hijo adulto? Claro, totalmente y oportuno más aún, porque el hijo adulto entiende. Al niño hay que procesarle con amor y con otro tipo de relación, pero es importante que nos amanezca en este día que debemos marcar la vida de nuestros hijos para que se sientan dichosos. ¿Dejará de ser el hijo hijo? Nunca deja de ser tu hijo. Dice la palabra de Dios, la mujer que parió tal vez pueda olvidarse de dolor y del hijo, pero yo, dice el Señor, nunca me olvidaré de ti. Y esa es una de las promesas que yo me aferro cuando el Señor me ha procesado, que es importante tener una relación paternal con Él. Usted debe orillar a sus hijos a que tengan una relación primero con Dios, porque cuando usted tiene a su hijo relacionado con Dios, le es fácil entender la situación de su papá y de su mamá. Y no le juzga. Pero cuando el hijo está que juzga, que juzga y que juzga y se enoja y se resiente y por tu culpa y por tu gran culpa y porque me dijo así, porque me dijo así y porque me abandonó y porque se fue, entonces necesita usted hacerle entender que el padre por excelencia nunca le dejó y que debe tener misericordia de ese padre de la carne que aún no ha conocido al Dios verdadero de restauración. Pero usted y yo ya estamos en esto, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es entender que la honra puede venir cuando usted ha restaurado su corazón. Y un hijo también es honrado del papá y de la mamá, ¿o no?
Claro que le honramos y le respetamos. ¿Por qué? Porque es importante. No importa la edad, necesitamos entender que restauramos con el Señor. A veces no te va a entender el hijo o a veces no te va a entender el padre, pero Dios sí. Y le dices, papá, yo necesito perdonarle a mi hijo, necesito perdonar a mi padre, y el Señor hace, ¿sí?, una transformación y moldea tu corazón a desarrollar el perdón. Entonces dice, un padre que vive bajo los parámetros de Cristo asegura el futuro de sus hijos. Y Él no te exige mucho. El Señor solo te pide una cosita y te pide tu corazón, porque en las manos de Él está mejor cuidado que en las propias tuyas. Tu corazón, entrégale hoy tu corazón. No sé qué hagas, pero tú me pides y yo te lo doy. Y de tu corazón mana la vida, ¿no es cierto? ¿Quién tiene un sonidito musical? Algo escucho. Pues afuera, ok, gracias, gracias. Entonces dice, muere en paz sin dejar problemas a sus hijos ni a su nombre, es decir, que fue de buen testimonio. ¿Quieres ser de buen testimonio? Los jovencitos, las chicas que aún no tienen hijos, tienen la oportunidad tan grande, o los que tienen hijos pequeñitos. ¿Cuál es la oportunidad tan grande? Dejemos marcando una historia de amor. Marca una historia de compromiso. Marca una historia de deferencia, de conocer. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes uno? ¿Quién tiene un hijo? ¿Quién tiene dos? ¿Quién tiene tres? ¿Sí ves? Cuatro, cinco. Bueno, yo soy la quinta. Sí, yo soy la hija número 5, la última. Pero bueno, el Señor ha procesado mi vida. Pero qué interesante es que tú marques en tu hijo esta unidad. ¿Sí? Que nosotros podamos relacionarnos en amor. Y no importa las veces que te has equivocado, cuando tú reconoces delante de Dios, es suficiente. Porque el Señor honra a los que le honran. Y si tú le honras y le dices, Señor, no quiero creerme perfecto ni perfecta, ¿tú darías tu vida por uno de tus hijos? ¿Cierto que daríamos? Pero la vida de tu hijo, ¿le darías en sacrificio por otros? No, jamás, pero eso hizo Dios. Papá, Dios, papá, por amor a ti, sacrificó a Cristo para que vivamos la unidad, el respaldo, el respeto, el amor, la restauración, la restitución. Así que si hoy tú tienes que perdonar a tus padres, lo vas a hacer y no importa la edad. Y si tenemos que pedir perdón a los hijos, lo vamos a hacer aquí con Él, con Dios, porque Él ablanda tu corazón. Si tú fuiste maltratado, vas a maltratar. Si tú tuviste promesas rotas, vas a romper las promesas con tus hijos, porque son cadenas emocionales y mentales que habla la palabra de Dios en Romanos 12:2 y te dice, no os conforméis a este siglo, sino antes bien, renueva tu mente por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y solo entonces conocerás cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, cuando permites que tu mente sea renovada y busquemos la restauración en la vida nuestra, con nuestra descendencia. Porque no te has de restaurar pues con tu jefe. Yo me restauro por respeto, sí, jefe, ¿cómo está? Le honramos y trabajamos, y la empresa, qué linda donde trabajo. Pero lo más importante es que haya restauración familiar, que limpies tu genética, que perdones y que ames a tu gente. Eso es lo más importante. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. ¿Entiendes? La palabra de Dios muchas veces nos deja trabalenguas, ¿o no? Hay una serie de cosas que tú dices, wow, este trabalengua está bueno para el ministerio infantil. Y las criaturas se memorizan, las maestras les mandan siempre a memorizar la palabra, porque esta es vida y es vida eterna. Y cuando tu niño memoriza, entonces entiende lo que es la palabra, ¿cierto? Pero te dice que es un Dios y Padre de todos. Ya tenemos un papá, un Padre de restauración. Por eso es que nuestro corazón se abre al perdón y a la misericordia. ¿Que tuvimos tristezas cuando niños? Sí. ¿Quién lloró de niño? ¿A quién le mintieron? ¿A quién le fallaron? A veces escasez, promesas rotas, ausencia paterna, ausencia materna. Sí, definitivo. Pero existe un Dios único, nuestro Padre, que nos lava, que nos limpia, que te permite en tu mirada. Una persona procesada tiene una mirada de misericordia, porque perdonó, porque entendió lo que es el perdón. ¿Qué será para ti el perdón? Vaya pensando que le voy a preguntar.
¿Qué será el perdón? Mientras analizamos este versículo tan fantástico de que tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, Él tiene autoridad sobre todo en este mundo. No estamos sobre Dios. No podemos creernos Dios, no podemos competir con Él, porque esta herencia estamos dejando a nuestros hijos. Y no discutir con Él es someternos a su palabra y decir, está bien, me someto a ti, no discutir. Él está sobre todos y también está por todos. Él es tu defensa, Él es tu pronto auxilio, Él es tu justicia. ¿Sí? Conocido como Jehová Tsidkenu. Dios es mi justicia, Él te hace justicia, Él es tu papá porque está por ti, pero también está en todos los que le recibieron, los que serán llamados hijos de Dios. Son hijos de Dios, somos quienes le tenemos a Cristo en nuestro corazón. Estos somos hijos, somos hermanos. Entonces dice que el amor de Dios Padre suple todas nuestras necesidades. ¿Alguien de ustedes ha sentido el abrazo de Dios en los quebrantos, en las tristezas, en las aflicciones? Tal vez en una persona que te abraza y te da un consuelo, te da una palabra de aliento, porque Él está en todos, Él está en todos, está dentro de ti, está dentro de mí, y tú puedes abrazar a esa persona que vino agobiada, cargada, abatida, triste, apesadumbrada, dale un buen abrazo. A veces sentimos esas energías de sufrimiento o no. Entonces yo digo, ¿qué le pasaría? Porque me dejan a veces así. Y me voy, me siento y me tomo un vaso de agüita. Digo, algo le está pasando. Entonces le abrazo y le digo, ¿qué te está pasando? Porque nomás casi me muero. Entonces cuentan su dolor, oramos y se va con un refrigerio, con paz, con una esperanza, con una expectativa de perdón, de restauración y de misericordia. Ese es el abrazo de Dios, del que opera en todos, porque está en todo y sobre todos. ¿Sí? Entonces, qué importante es para nosotros conocer ciertos tipos de ejemplos de padres que tienen o tuvieron hijos dichosos. ¿Quieres que tu hijo sea dichoso? Claro que queremos que te recuerden con cariño. ¿Estás listo para cambiar un poco la visión y tener la directriz de tener amor y misericordia? Recuerde que los hijos necesitan firmeza y amor. Firmeza y amor. Esa es la fórmula, esa es la clave. No podemos humillar, despreciar, abandonar, juzgar. No, sea firme, pero con amor. Eso es importante. Entonces tenemos el ejemplo de Jairo. ¿Quién se acuerda de Jairo? ¿A quién le marcó Jairo? El líder de la sinagoga local. Dice que mostró cuánto amaba a su hija al postrarse públicamente a los pies de Jesús para pedirle sanidad para su hija, y por su fe su hija fue sanada. ¿Recuerdas? No vayas a mi casa, le dijo, porque yo tengo autoridad y yo sé cómo se maneja esto. Y Cristo le dijo, tremenda tu fe, ¿o no? Para los que conocemos los 4 evangelios. Ahí cuenta Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, la historia pública de Cristo. Entonces le dice, wow, no he oído tanta sabiduría. Tranquilo, le dice, yo sé cómo son las jerarquías porque yo estoy en autoridad. ¿Tú te imaginas a un líder de la sinagoga local arrodillado, postrado ante Jesús, que le odiaban los judíos? ¿Sí te imaginas cómo le verían a él? No le importó. Entonces uno dice, hago lo que sea por la salud de mi hijo. ¿Te ha pasado? Que está enfermo, que le pasó algo terrible, que tú dices, Dios, a mí no me vas a dejar. No puedo yo vivir esto, no soporto el dolor. ¿Sí ves? Cuán importante es interceder y desarrollar un corazón de padre, un corazón de madre. Tenemos a José, el padre terrenal de Jesús. Dice que José es descrito como un hombre justo que estuvo dispuesto a obedecer las instrucciones de Dios de casarse con María y asumir la paternidad, aunque enfrentó humillación pública al hacerlo. ¿Cómo crees la vida de José? ¿Te imaginas al Padre que adoptó al Salvador, a nuestro Dios? Y estaba escrito, era una historia que estaba escrita. ¿Sí? Y cuando le sucedió eso, no es que Dios le preguntó, ¿estás dispuesto? Porque si no estás dispuesto, entonces no va a pasar nada en ese vientre. Ya estaba el bebé en el vientre. El Señor no tenía que preguntar nada. Y muchas veces nosotros queremos al Señor, mira, vas a hacer así, pero también hagas así. Y Dios, yo no quiero esto. ¿Por qué me haces esto, Señor? Yo no quiero así. Y al Señor le juzgamos.
y nos permitimos, quiero de este color, y no, me has dado muy grande, Señor, no quiero. Pero ves, él no preguntó, el Dios accionó y a este hombre le quedó sí o sí, pero tuvo actitud. Porque María ya estaba con el bebé y tenía que venir, pero él tuvo actitud. Entonces, lo importante es que tú tengas una actitud benevolente y de obediencia en todos los aprendizajes que aquí manifiesta el Padre para nuestras vidas, porque Él está moldeándonos nomás. Él nos está moldeando. Esta es una casa de oración, la que se vive la palabra de Dios. Y esta palabra nos conduce a la salvación, a la vida eterna y a vidas transformadas. Entonces, vivir la palabra de Dios en los últimos tiempos en que estamos viviendo es una gran bendición. Es una gran bendición que usted esté aquí sentado escuchando la palabra de Dios. Usted vino y Dios le invitó y es bendecido y es bienaventurado porque dejó muchas cosas de lado por estar aquí sentado. ¿Y cuánta gente está haciendo lo que quiere el domingo? Pero usted ha escogido la mejor parte, como María, no como la Marta, afanada y turbada. Vinimos a escoger la mejor parte y gloria a Dios, ¿no es cierto? De estar aquí sentados, unidos en unidad con Cristo Jesús. También tenemos a Joiada, que dice, cuando el joven rey Joás fue rescatado cuando era un bebé y escondido en el templo durante 7 años, su tío, el sacerdote Joiada, cuidó de él y eventualmente lo restauró a su posición legítima como rey de Israel a través del consejo paternal de Joiada. Se estableció un pacto divino entre el Señor y el rey y el pueblo, que serían pueblo del Señor. No todos los padres son biológicos. Y sí, nosotros debemos desarrollar un sentido paterno y un sentido materno. Se le identifica a la persona cuando tiene un sentido paterno y materno cuando cuida a otros. Es decir, yo no tengo hijos, yo no tengo por qué sufrir, yo no tengo por qué orar, yo no he parido. No importa, porque ese dolor que producen los hijos yo creo que no tiene nombre, ¿o sí? ¿Cuántos hemos llorado por las criaturas, por los hijitos, porque se equivocó, porque falló, porque le lastimaron, porque le ofendieron, porque tomó una decisión incorrecta y ahora está viviendo las consecuencias? ¿Nos ha dolido? Por supuesto que sí. Y a papá Dios también le duele cuando nos equivocamos, pero Él nos saca de la desesperación, dice la palabra, del hoyo, del lodo cenagoso te saca y te ayuda, y dice que cabalga a los cielos para hacer tu pronto auxilio y llega a abrazarte. Entonces, qué interesante es entender que podemos desarrollar un sentido paterno igual que Mardoqueo. ¿Quién conoce de Mardoqueo? ¿El primo de quién? De la reina Esther, Estercita. Si recuerda todo lo que hizo esta mujer por el consejo de este que le cuidó como si fuese su padre. Tú tienes gente que lo cuidaste como si fueras tú su papá o su mamá. Qué lindo es acoger y abrazar a jóvenes o a mujeres o a hombrecitos que están en formación y darle un consejo y abrazarle y protegerle. Viva esa experiencia, estamos a tiempo. Proteja, cuide, ayude, guíe, comprenda, edifique, enseñe lo que es el perdón y la misericordia. A veces llegan los chicos, es que mi papá me mata de las iras. ¿Cómo actúa? Parece un inmaduro. Y usted, sí, tu papá es un inmaduro. No, lo que tenemos que hacer es decir, entiende, a lo mejor vivió un proceso doloroso. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre qué le pasó a tu padre. Y literal, Dios te muestra. Y tienes misericordia de ese padre que te miente, que te falla, que te abandona, que a veces está, pero que es como que no. Porque también sufre, también le duele. El hecho de ser adulto y de ser papá o mamá no quiere decir que no estemos vulnerables al error, a la tristeza, al dolor, a tener una marca que nos han dejado producto de situaciones adversas en la familia. Entonces, ¿qué hace Dios en la consejería que hacemos? Te enseña a perdonar, te enseña a amar y a orar por esa persona que te trajo a este mundo. Y aquí estamos. Qué hermoso privilegio de la vida. ¿Es un don de Dios o no? La vida es un don de Dios. Respiras, estamos sanos, bendito sea Dios. Los enfermos estamos orando. Si tú tienes una petición, por cierto, puedes escribir. Estamos orando todos los días, pero también los domingos y los lunes, especialmente por las peticiones que nos dejan en
en este ánfora, yo le llamo, pero mi yerno me ha dicho que es una pecera. Entonces, en esa pecerita de cristal, usted va a poner su petición cuando ya tenga y la escriba. Luego le vamos a dar el papelito para que ponga por fe su petición. Tal vez sea de restauración, tal vez sea de recursos, un milagro creativo. ¿Quién no quiere un milagro creativo? ¿Quieres dinero? Claro que necesitamos, por favor, son milagros creativos. En la humildad de tu corazón el Señor puede hacer, porque sabe que necesitamos un milagro de sanidad, de restauración, de perdón, de misericordia. Claro que nos tiene. Entonces Mardoqueo instruyó muy bien a la reina Esther, y usted sabe que está escrito que esta mujer tuvo éxito y triunfo y logró salvar una nación, lo que quiere decir que tú no sabes si en tus manos está un héroe de la nación, si estás formando a alguien que va a hacer algo importante por el Ecuador. Si ves, este primo, perdón, levantó a esta mujer y ella hizo exactamente lo que él le dijo. También tenemos a Caleb, como padre. Caleb aseguró que su hija Axa se casara con un hombre valiente y piadoso. Valiente y piadoso. No queremos para nuestras hijas hombres desadaptados, emocionalmente alterados, que buscan dañar la ornamenta de la ciudad. Hay jovencitos que sufren y desfogan su dolor rayando, rompiendo, lanzando fuego y haciendo mil locuras, llamando la atención de los padres. No queremos para nuestras hijas de estos jovencitos que están sufriendo su proceso, o sí, porque hay veces las niñas tienen el síndrome de salvadoras, quieren salvar al desadaptado, pero eso no va a pasar, porque solo Dios, ese se llama el síndrome mesiánico, porque creemos que como Mesías o como Cristo les vamos a salvar. Eso es un fracaso total. Hay que orientar a la criatura que busque hombre valiente y piadoso, que tenga misericordia, que fomente los principios. Eso queremos o no para nuestros hijos. Bueno, yo para mi nieta, por lo menos, que es la soltera que me queda en la casa, ¿no? Ya mis hijas están casadas, pero mi nietecita, oremos que venga el piadoso y valiente. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Axa se acerca respetuosamente a su padre para pedirle una bendición extra de más tierra con una fuente de agua, ya que la tierra que había dado era desierta, su padre está dispuesto a darle mucho más de lo que ella le pide. ¿Y por qué cree usted que la historia menciona, la Biblia menciona esta historia? Porque la mujer no tenía valía alguna, porque la mujer estaba degradada en ese momento. La mujer no tenía ni voz ni voto, ¿sí? La mujer no tenía ni voz ni voto. Por eso es que dice, wow, se acercó a su papá, porque muchas veces ni hablaban las mujeres con el papá, hablando del contexto y de la historia como tal que sucedía en estos tiempos. Pero mire, dice que Caleb halló gracia a esta criatura y le dijo, ok, tú me pides, vamos a ayudarte, hija. Tuvo misericordia. Entonces, dentro de la historia es algo grandioso y majestuoso que la chica pudo tener una relación con su papá. Y hasta hoy por hoy, lo importante es que nosotros manejemos una buena relación independientemente de lo que esté sucediendo, pero qué importante es que tus hijos aprendan a manejar una relación con Dios, porque Él es el papá que no falla y suple la parte maternal que de pronto nos ha faltado, alguna situación con mamá, algún conflicto, algún quebranto. El enemigo es especialista en poner división entre papá y mamá, entre hijo e hija, entre los chicos, ¿cierto? Y el contexto familia. Le fascina poner discordia. Pero a nosotros, ¿qué nos queda? Perdón y misericordia. No podemos permitir que el chico, el hijo, adulto, grande o pequeño, esté con berrinche, enojado, resentido, porque eso quiere decir que su corazón todavía tiene una astilla que le está generando pus. Y este pus solamente hace que lance dolor. Si ves un chico que todavía lanza dolor, hay que sacar la astilla. Y el especialista en sacar la astilla es Cristo Jesús, porque Él ya tuvo espinas de dolor para que tú estés sano, para que tú estés libre y para que tu hijo encuentre esa restauración. ¿Sí? Entonces, qué importante
es para nosotros que vivamos esto. También está hablando de Job como un ejemplo de padre que tuvo hijos dichosos, y sabemos que Job hacía sacrificios, oraba y levantaba una plegaria y una oración por si mis hijitos hayan pecado. Mire qué fantástico, ¿no? Él estaba advertido, estaba adelantado a pedir perdón por sus hijos. Muchas veces debemos hallar la intercesión por los errores de nuestros hijitos. También dice, Jonadab fue un padre que dejó un legado enseñando a sus hijos a caminar en la fe y estableciendo reglas estrictas para su familia. Los recabitas, estas reglas familiares fueron obedecidas respetuosamente a través de generaciones por más de 200 años. Ahí está. Tus principios, tus valores, tus reglas, tus normativas. ¿Tienes reglas en casa? ¿Tienes los no negociables? Hoy te sugiero, levanta no negociables. ¿Tienes en casita? ¿Quién tiene los no negociables en casa? ¿Cierto? Tú sabes, hasta aquí, mijito, de aquí para allá, no. Los no negociables. ¿Sí? Qué interesante es ver cómo este padre, por generación de 200 años, nada más ni nada menos, y yo te aseguro que esa raíz siguió. Yo aseguro que debió haber seguido esa raíz de bendición, de unidad, de criterio, de obediencia, de respeto. Los hijitos a veces no les gustan las reglas, o les gusta. No, pues son los protestan número uno, pero ¿por qué? Siempre estás así. ¿Por qué me dejas que haga esto? Y nos van a reclamar. Pero usted le dice, porque te amo y punto. No es negociable. Obedece. Vaya, obedezca. Y punto. No grite, no se enoje, no nada, porque tiene sí o sí. Y no hay vuelta que dar. Entonces usted le está demarcando. ¿Sabe por qué? Porque esa hija o ese hijo le ve de rodillas. ¿Cuántos hijos están aquí? Usted como hijo, ¿cuántos hijos están aquí? ¿Le ves a tu madre y a tu padre orando? Pregunto. ¿Sí o no? Sí, diga. Sí. Amy, ¿le ves a tu madre orando? ¿Ya ves? Qué lindo, ¿no? Les ven orando. Sofi, ¿le ves a tu papá orando? Oran. Ah, bueno, Alabi está pequeñita. Saulo, ¿le ves a tu madre orando? Ahí está. Entonces, cuando el hijo empieza a respetar, es porque le ve orando, le ve dependiendo de Dios. Tu lenguaje cambia, Dios te bendiga, Dios te respalde. ¿Cuál es tu problema? Vamos a orar, dame la mano, hijito, oremos. Entonces, la juventud está como aún así hasta que le encaminaste y no hay quien le saque del canal de bendición, porque escrito está que no se desviará ni a diestra ni a siniestra, y el Señor ha marcado con su dedo un surco por la tierra para que tu hijo vaya por ese camino donde nadie le va a sacar. ¿Quién cree eso? Amén. Por supuesto que creemos. Eso es lo que Dios ha hecho con nuestros hijos. Bien, también tenemos a Noé, que salvó a una generación. ¿Cuántos se subieron en el arca? ¿Quién sabe? A ver, academias. 8 personas fueron salvas de toda una humanidad depravada y perdida en la incredulidad. Pero este padre creyó, ¿no es cierto? Y al final tenemos, no menos importante, nuestro Dios Padre, el mejor Padre de todos, es Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Él por ti? Primero entregó la vida de su único Hijo amado Jesucristo, siendo Dios mismo, para que tú tengas salvación. Y esta revelación majestuosa hace que tú tengas una vida intercambiada. ¿Sí? Dice también que Él es un gran oyente, lento para la ira, grande en misericordia, que cumple las promesas, es excelente proveedor, es protector y es un guía confiable a lo largo de tu vida. ¿Será que Él te falla como papá? No. Muy bien. El Proverbios, para finalizar, dice, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirada disipa todo mal, ¿no? En cuanto, y esta es la Reina Valera, la traducción lenguaje actual dice, en cuanto el rey se sienta para juzgar al acusado con una mirada suya, acaba con el malvado. También dice la Nueva Versión Internacional, cuando el rey se sienta en el tribunal con su sola mirada, barre toda maldad.
Y la palabra de Dios para todos dice, en cuanto el rey se sienta para juzgar al acusado, con una mirada suya acaba con él. No subestimemos a Dios, no le podemos subestimar. Dios es Dios y es un Padre que nos forma y por amor también nos disciplina o no. ¿Hemos tenido la disciplina de papá? Sí, porque nos ama. Y dice, el que no quiere disciplina, considérese bastardo, dice la palabra, porque nuestro Padre es así. Él habla tal cual la vida y la palabra nos confronta. Entonces, sí nos forma, sí nos disciplina. Las disciplinas forman nuestro carácter. Vamos a concluir esta bendición maravillosa con el Salmos 1, del 1 al 6. ¿Quién ha vivido el Salmos 1 del 1 al 6? Los que han hecho proceso. Esta es la base de los procesos de restauración en Sempol. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué es un escarnecedor? El que hace burla o escarnio de otro es soberbio, presuntuoso, que actúa con la insolencia de su presunción. Los que hacen bullying. ¿Quién ha sido víctima de bullying? A veces somos víctimas de bullying, hasta bullying espiritual, ¿cierto? En el colegio, en el trabajo, en todo lado. Estos son los escarnecedores que habla la palabra. No así, no se levantarán, porque afectan, porque lastiman, ¿no es cierto? Entonces, qué chévere que podamos vivir esta promesa. ¿Quién quiere ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Árbol de buena raíz. Para que un árbol dé buen fruto, los que han hecho proceso, ¿qué tiene que cambiar? La raíz, tu genética, tu herencia, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Cancelamos en el nombre de Jesús lo que se equivocaron, no conocían, fallaron. Y es ahí en donde el Señor limpia, porque por fe tú crees que Dios obra, ¿cierto? Este Dios, este Padre nuestro, Jehová, sí que no, el Dios de justicia, quiere limpiar tu vida. Entonces, qué hermoso es saber que el Salmos 1, del 1 al 6, puede convertirte a ti en un hombre y en una mujer que está sembrado, plantado en las corrientes de agua, que es el Espíritu de Dios, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. ¿Cuál será el fruto? Las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo, que es un fruto, pero que contiene 9 virtudes, ¿cierto? Como una mandarina. ¿Quién me puede decir más o menos cuántas partecitas tiene una mandarina? ¿Has contado, Silvi? ¿Quién se imagina? Hoy estuvo, ¿verdad?, desayunando mandarina. ¿Cuántos bracitos te comiste? ¿Unas 12, Katy? ¿Tendrá unas 12, unas 9, unas 8? Pero ¿es las mandarinas o es la mandarina? ¿No es cierto? Que tiene sus divisiones. Así es el fruto del Espíritu, que tiene 9 virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el fruto que tú vas a dar. ¿Será que sucede de la noche a la mañana? No, necesita un proceso para conocer. Dice que será como árbol plantado y su hoja no cae, es que tu testimonio será de bendición. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Quién ha ido a un pueblo y has visto cómo esas pajas que ruedan y que andan por ahí sin raíz, secas, horribles, con un aspecto fatal que te da cualquier idea y cualquier imagen de desierto, o no? Así serán los hombres y las mujeres que no tenemos a Dios, y la palabra se cumple o se cumple. Entonces dice que nuestro Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y Jeremías 21:8 te está diciendo en este momento: a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Cuál decides? ¿Cuál escoges?
el camino de vida, ¿no es cierto? Y solamente tienes que decidir, porque nuestro Señor jamás te exige, todo es por amor. Puro amor es esto. Estás aquí por amor a Dios, por amor a tus hijos, por amor a alguien, pero estás aquí por amor. No dijiste, ay, voy porque no tengo que hacer. No dijiste eso. Estás por amor, porque te mueve el amor. Entonces, qué importante es que hoy usted determine estos dos caminitos, estos dos destinos. Usted ha escogido el de la vida, no va a escoger el de la muerte. Por favor, amada familia, mientras leemos las conclusiones, nos ponemos en pie para orar. Muy bien. Lectura deme, Patrick, por favor. Una persona de verdad es hallada solo por Dios cuando dispone su corazón para ser renovada y será encaminada en su amor y formada en su palabra. Todo sacrificio trae recompensa, y más aún cuando lo hacemos por amor a nuestros hijos. Por testimonio para nuestra generación, este legado tiene un precio, se llama amor. No desmayemos, sigamos por la senda de su palabra y veremos la recompensa en nuestra vida. Seremos esos árboles fuertes y verdes, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ese reflejo también impactará la vida de nuestros hijos. Tenemos todos los días frente a nosotros dos caminos y la oportunidad de tomar uno de ellos depende absolutamente de cada uno de nosotros. Así también los resultados de esta decisión vendrán multiplicados. Hoy tomemos la mejor decisión. Alegrar el corazón de Dios es bendecir la vida de nuestros seres queridos, hijos, familia y amigos. Amén. Amén. Amén, familia. Ahí donde está. Les agradecemos por escuchar este tema, esta palabra tan hermosa, pero así también queremos pedirles de favor que cierre sus ojitos y ponga delante de Dios y considere qué es lo que Dios le habló en este momento. ¿Qué le habló el Señor? Vamos a cerrar los ojitos y cualquiera sea la determinación que le puso el Señor, en